Buenas tardes, señores estudiantes. El día de hoy vamos a ver un tema que ya es conocido por muchos de ustedes y a su vez es un tema muy entretenido, por lo cual en la clase de hoy vamos a conocerlo de mejor manera, nos vamos a acercar a este tema para poder aplicarlo de una manera más exitosa y creativa. En este momento les voy a compartir mi pantalla porque he decidido realizar unas diapositivas para que sea más didáctico y lo podamos comprender de una mejor manera. Ya, les voy a compartir mi pantalla. Ya, vamos a iniciar en la cual, sí, vamos a ver este tema, como les había mencionado, que es muy conocido por ustedes, sí, acerca de el cómic. Para lo cual vamos en primer lugar a observar unas imágenes, sí. Vamos a verlas. Estas imágenes nosotros podemos observar algunos gráficos que sin duda están relacionados con el cómic, temas, bueno, dibujos muy conocidos por ustedes, personajes como los superhéroes que lo conoce la mayoría, ¿sí? Entonces estos son los famosos cómics de diferentes temáticas, con diferentes personajes. Avancemos. Usted va a responder unas preguntas. Estas preguntas que se les va a plantear a continuación, usted las va a copiar y las va a responder y las va a adjuntar en su trabajo final. Primera pregunta dice, ¿ha leído cómics? ¿Cuáles? Segunda, ¿qué elementos usted considera que debe tener un cómic? Es decir, ¿cómo está estructurado el cómic? ¿Qué elementos debe tener para hacer el cómic? Tercera, ¿qué habilidades se desarrollan al momento de elaborar cómics? Al momento que usted está dibujando, está recortando, está escribiendo, ¿qué habilidades pone para realizar esta actividad? Entonces usted va a poner ahí qué habilidades, unas 3 habilidades puede poner. En relación a los elementos puede poner unos 4 elementos. Siguiente, vamos a ver ahora cuál es la definición de cómic, ¿sí? Dice, el cómic o la historieta, el cómic también se lo conoce como historieta, es lo mismo, ¿sí? El cómic o la historieta es un tipo de texto en el que se cuentan relatos de un modo distinto a otro tipo de narraciones, ¿sí? Entonces, en el cómic sin duda se cuentan las historias de diferente manera, de una manera más entretenida, a través de gráficos, a través de dibujos, ¿sí? En los cómics los personajes cobran vida gracias a los dibujos, que es lo que ya les había mencionado, y se recurre tanto al lenguaje verbal. ¿Qué quiere decir el lenguaje verbal? En el momento que el personaje cobra vida, es decir, cualquier personaje, ya sea, incluso podemos hablar algún animal que habla, ¿sí? Como por ejemplo en las fábulas, estos animales cobran vida y se recurre tanto al lenguaje verbal. El lenguaje verbal quiere decir todo lo que está conformado por palabras, todo lo que decimos, todo lo que transmitimos a través de las palabras, ¿sí? Ese es el lenguaje verbal. Como ustedes pueden observar allí, el lenguaje verbal está una imagen en la cual los personajes están conversando, ¿sí? Todo lo que transmitimos a través de las palabras, lo que nos permite comunicarnos a través de lenguaje verbal. Dice, o como visual, globos y onomatopeyas. Entonces, si usted se preguntará, ¿qué son los globos? Los globos son, ¿cierto? Ahí observamos una imagen en la cual están nubes, ¿no es cierto? Una forma de nubes, una forma de círculos, en la cual van los diálogos de los personajes, ¿sí? Entonces, esos son los llamados globos, ¿sí? Es lo visual. Y las onomatopeyas, en una clase habíamos hablado acerca de lo que son las onomatopeyas, ¿sí? Aquí vamos a observarlo. Las onomatopeyas son aquellos sonidos que nosotros emitimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para representar algún sonido de la naturaleza. Por ejemplo, yo digo, ups, o digo, ay, o boom. Trato de representar algún sonido y lo hago a través de mis palabras. O sea, yo lo digo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí vemos up, us, boom,
crash, todo ese tipo de sonidos sirven para interpretar mejor lo que hablan las personas, ¿sí? Entonces, de eso se tratan las onomatopeyas. No nos olvidemos el lenguaje verbal, todo lo relacionado con las palabras, mientras que los globos es donde va, ¿sí? El diálogo de estos personajes. Y nos podemos apoyar para elaborar el cómic de las famosas onomatopeyas, ¿no es cierto? Entonces, digamos, usted está elaborando un diálogo en el cual unos personajes están conversando y hacen algún acto gracioso y tal vez alguno se ríe, y el otro se ríe de lo que él, entonces ahí podemos utilizar este tipo de onomatopeyas. Onomatopeyas también puede ser el sonido de una puerta, puede ser el sonido de alguna ave, todo esto, ¿sí? Continuemos. Ya, dice, esta diversidad aporta diferentes niveles de sentido y sirve para explicar la idea o la historia, ¿sí? Es decir, todos los complementos que mencionamos anteriormente nos sirven para comprender de mejor manera cómo va a estar estructurada esta narración, o sea, todo lo que nosotros queremos transmitir, ya sea una historia, un cuento, ¿sí? Esto nos sirve para explicarlo de mejor manera y sea más entretenido. Dice, generalmente tiene como protagonista a un personaje en torno en el cual giran las historias y los demás personajes. Por lo general, en un cómic hay un personaje principal, pero no se olviden que no siempre puede haber un personaje, pueden haber varios personajes principales, pero por lo general suele ir un personaje principal, quien es el en cual giran en torno todos los personajes o todas las acciones. Un personaje, un protagonista puede ser cualquier persona, ¿sí? Entonces puede ser un personaje como los de los superhéroes, puede ser una mujer, un niño, incluso un animal, un personaje principal. Depende de lo que usted vaya a hacer el cómic. El cómic lo podemos hacer de diferentes temáticas. ¿Ya? Continuemos. Vamos en este momento a ver los elementos que conforman el cómic. Es muy importante conocer los elementos para no recurrir a errores y elaborar un cómic que no se comprenda, esté en desorden, o en ocasiones usted elabora los gráficos y no se entiende de quién es lo que se está hablando, no se entiende la narración ya que usted ha puesto dibujos por todo lado. Entonces es indispensable manejarnos con ciertos elementos para no hacer un cómic de manera errónea. Ya, los elementos, dice viñetas, ¿sí? Las viñetas son los recuadros en los que tiene lugar la acción y la ilustración, ¿sí? Es decir, los dibujos, es decir, cuando están los personajes interactuando y que sirven para separarlos del resto del contenido de la página. Como les había mencionado, es muy importante que exista una debida separación para que se comprenda de quién es el diálogo, digamos, escena 1, escena 2, depende de cómo usted lo vaya a manejar. Aquí observamos una imagen de lo que pueden ser las viñetas. Usted las puede hacer de diferentes maneras. Puede hacerlo en forma de cuadrado, en forma circular, puede ser arriba, puede poner dos gráficos, abajo uno, o puede hacerlo de tres. Eso ya dependerá siempre de lo que usted considere o del, digamos, el número de escenas que usted necesite. Digamos, va a contar una historia y tiene 10 escenas, usted las puede repartir 3 arriba, 4 abajo, depende de su necesidad, pero es muy importante que existan las viñetas para conocer la separación, para conocer el evento, cada uno, para que no se pierda la secuencia de la historia, si no, no se comprendería. Esas son las viñetas, es el primer elemento que usted debe utilizar al elaborar un cómic. Como les digo, puede ser en cuadrados, en círculos, con tal de que se vea bien. Las ilustraciones, dice, los dibujos que transmite el lector, ¿sí? Lo que ocurre, estos pueden ser de diversa naturaleza, es decir, todos los dibujos que usted va a plasmar en el cómic, ¿sí? Desde dibujos simples y caricaturescos hasta ilustraciones de enorme realismo. Eso ya va a depender de cada persona. Usted puede hacer un cómic en, qué sé yo, en PowerPoint, puede hacerlo en Word, puede hacerlo con algún programa con lo que usted desee, es simplemente, incluso hay ya dibujos en 3D, todo eso sirve para transmitir algún mensaje, pero llamando la atención. Porque lo que sucede por lo general es que cuando uno quiere tal vez contar alguna historia, a las personas les parece aburrido, no les parece entretenido, pero a través del cómic con gráficos es más divertido, se lo puede comprender de mejor manera, por eso el cómic es un recurso que sirve para transmitir ideas de una mejor manera.
¿sí? Entonces usted, digamos, lee un libro, ¿sí? Entonces usted quiere conocer el contenido de ese libro o dar a conocer a alguien, puede elaborar un cómic para darle a conocer de una manera más entretenida y no le parezca tal vez un poco cansado, aburrido conocer sobre esta historia. Entonces, los dibujos, las palabras, los resúmenes sirven para que la persona comprenda algo o tenga ese interés por conocer algo, ¿sí? Y qué mejor manera que a través de los dibujos. Los globos de texto. Ya habíamos hablado anteriormente acerca de estos globos de texto. Aquí hay diferentes, sí, diferentes maneras de utilizarlo en diferentes formas y sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejan en claro a qué personaje corresponde cada diálogo. Usted puede utilizar estos globos, qué sé yo, cuando va a elaborarlos. Puede utilizar los diferentes, no solo puede utilizar uno, sino incluso todos de acuerdo como usted vea conveniente. Estas formas incluso usted las puede encontrar en formas cuando ingresa en Word, cuando ingresa en PowerPoint, las puede hacer de una manera muy fácil. Si usted tiene habilidad de dibujarlas, también las puede hacer. Sí, entonces estos globos de texto son importantes para dejar en claro qué es lo que está hablando y diciendo cada personaje. Porque si yo digo, bueno, no voy a poner estos globos de texto, puede ser que lo que dice la una persona y después dice la otra persona puede crear confusión. Por eso es importante utilizar estos globos de textos para encerrar la información de cada personaje, que es lo que va a decir cada uno de ellos. Sigamos, ¿qué habilidades se desarrollan? Bueno, ya aquí les voy a dar una ayuda en lo que en la primera pregunta que les había hecho acerca de qué habilidades se desarrollan. Entonces, primero, sin duda, la creatividad. Usted tiene que poner la creatividad en acción al momento de hacerla, cómo va a ser sus dibujos, qué materiales va a utilizar. Sí, como yo le había mencionado, incluso hay dibujos en 3D y bueno, hay un sinnúmero de cosas que son recursos que vale la pena intentar. Sí, la concentración, sin duda, usted al momento que esté elaborando un cómic debe estar concentrado para no perder el hilo de la historia o lo que quiere transmitir. La narración, usted aprende a narrar, aprende a escribir, aprende a sus ideas, a llevarlas a cabo, concatenarlas para que estén bien estructuradas. ¿Sí? Y el gráfico, bueno, en el caso que usted desee hacerlo, lo hace en una hoja o, bueno, en donde lo vaya a hacer. Y si no, puede utilizar, bueno, ahora las tecnologías que están en nuestra mano y llevar a cabo los dibujos, ahora sacarlos del internet, puede utilizar GIFs y todo esos materiales que son sencillos incluso de utilizar. Y la síntesis, ¿no es cierto? Sí, la síntesis es muy importante, ya que usted, digamos, una historia grande que tal vez quiere explicar a alguien, ya la sintetiza al momento de elaborar el cómic, ya no va a poner la historia tan extensa, entonces sirve para la síntesis y comprender de mejor manera. Por lo cual es importante que usted aprenda a desarrollar de manera correcta el cómic, ya que se ponen en acción muchas habilidades necesarias en su formación como estudiante. Pues bien, después de esto tenemos nuestra tarea, que sin duda va a ser la elaboración de un cómic. Dice, elabora un cómic con los elementos que se mencionan en las diapositivas. Es decir, que el cómic que usted va a elaborar debe tener todos los elementos que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? Deben estar con esos elementos para que se comprendan de mejor manera. Acerca de la biografía de Nicolás Copérnico y su descubrimiento más importante. ¿Por qué las hago escoger sobre este autor? Nosotros, bueno, yo les había proporcionado unas diapositivas en las cuales se hablaba sobre este personaje llamado Nicolás Copérnico, que, que aparece en el Renacimiento. Por lo tanto, usted debe hacer este cómic acerca de su biografía, ¿sí? De su vida. Nosotros entendemos como biografía la vida, qué hizo, dónde nació, a qué se dedicaba y sobre su descubrimiento más importante. Nicolás Copérnico es conocido por un descubrimiento, bueno, tuvo algunos, pero su descubrimiento más importante que se encuentra plasmado en las diapositivas que yo les había transmitido a todos ustedes o puede consultar en el internet. Entonces, la tarea sería la siguiente. Usted puede hacerle a computadora, puede hacerle en PowerPoint, puede hacerle en Word, puede hacerle en algún programa, en Word o en PowerPoint. Puede hacer el cómic como usted, o si quiere simplemente puede hacerlo a mano, en una hoja, en una cartulina, pero que se utilicen todos estos elementos.
Usted puede dibujarlo, puede utilizar recortes, pero si usted ya utiliza recortes, debería los globos de texto, las viñetas, de eso sí tiene que hacerlo a mano, ¿sí? Entonces usted va a hablar acerca de la biografía de este personaje que aparece en el Renacimiento y adicionalmente va a poner sobre su descubrimiento más importante. Entonces usted ahí ve la manera de explicarme, de explicar a través de este cómic cómo fue su vida y cómo fue que llegó a su descubrimiento, que es el que ya les había mencionado que está en las diapositivas. Y adicionalmente, usted tiene que en su deber poner las 3 preguntas que se encontraban al inicio, deben estar respondidas. Entonces usted puede hacer esto puede hacer a mano, si lo hace a mano debe tomar una foto que se vea muy bien y debe subirla a la plataforma. Y si no, pues lo puede hacer en PowerPoint, lo puede hacer en Word. Sí, recuerde que esta tarea debe hacerla usted. Eso sería todo por la clase de hoy y que les vaya muy bien.